Buenas noches, mis estimados. ¿Se me logra oír? Es fiscal y la escuela sí es válido. Ah, no, me envía Hola, hola. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Lizo. Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Vamos a esperar unos 5 minutitos para que los demás se puedan conectar y empezamos la clase. Buenas noches, Licen. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Licen. Muy buenas noches. ¿Me confirman, por favor, que se ve la pantalla? Sí se ve, licenciado. Listo, muchas gracias. Para los que recién hayan llegado, podemos esperar unos 5 minutitos para empezar. Empezamos a las 8:05 para poder esperar a todos nuestros compañeros para que... ¿Qué número es que ya? Apagame esa computadora. Listo, mis estimados. Vamos a empezar con la clase de hoy, que va a ser la función b de contar y la función b de promedio. Esto de aquí sí les pediría que me pongan un poquito de atención, ya que sí es un poco complicado. Pero no hay nada que una buena explicación y entendimiento no solucione.
Entonces, vamos a empezar con la función b de contar. ¿Alguien quisiera leer esta diapositiva? Andreita, por favor. La función B de contar, count black en inglés, en Excel se utiliza para contar la cantidad de celdas vacías o en blanco dentro de un rango especificado en una hoja de cálculo. Es útil para realizar un seguimiento de datos faltantes o para realizar análisis sobre la integridad de los datos en un conjunto de información. Listo, muchas gracias. Entonces, lo que nos quiere decir en esta diapositiva es que la función b de contar, como la misma palabra lo dice, ¿no es cierto? Va a ser contar tanto, se podría decir, las repeticiones como contar los datos que tanto estén, o lo que diré, contar los datos que yo quiera expresar en una tabla, como los datos que yo quiero que se expresen en una gráfica, por ejemplo. Mm, Listo. Entonces, ya explicado esto, vamos a la práctica, ¿no es cierto? Listo. Primero vamos a tener nuestros datos, que va a ser una pequeña base de datos que yo creé. Vamos a... Ya saben, estimados, que por favor necesito que los micrófonos estén silenciados, por favor. Listo. Entonces, nos pasamos a aquí nuestra pequeña base de datos, que es muy pequeña a comparación de datos empresariales, que suelen ser unas 1000 celdas o hasta incluso suelen venir hasta con muchas más hojas. Pero como estamos aprendiendo y queremos saber lo básico, vamos a empezar con algo pequeño. Que aquí tenemos nuestra base. Aquí, como podemos ver, ya tenemos como un patrón, lo cual les voy a proceder a explicar. B de contar. B de contar, con la misma palabra dice, es para contar los datos que yo quiero en una tabla. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay 14, ¿no es cierto? Eso se va por edad y el resultado que serían 3. ¿Por qué 3? Porque hay 3, se podría decir, vaya redundancia, ¿no es cierto? Hay 3 14 en mi tabla. Entonces aquí lo que nos dice nuestra función es que va a contar lo que nosotros queramos e ingresemos en nuestra pequeña tablita de datos. Por como ejemplo, aquí tenemos el 14. Si yo, digamos, voy a poner aquí 13, ¿no es cierto? Automáticamente me va a decir que aquí tengo 13, tengo 2 veces repetido el 13. Pero, ¿cómo llego a esto, no es cierto? ¿Cómo planteo la función para llegar a que me cuente los números o los datos que yo quiero? Entonces, vamos ahí. Primero, lógicamente, va a estar la función b de contar. Ya todos ya sabemos y ya explicamos en anteriores clases que siempre las funciones van en mayúscula. Si la función está en minúscula, no le va a salir, le va a salir como error. Entonces, ponemos lo que es b de contar. Buenas noches, Licen. Muy buenas noches. Entonces, como toda función, ¿no es cierto? Ya sabemos que es, si quiero sumar, es igual suma. Quiero multiplicar, es igual multiplicar. Y es igual resta. Entonces, ya sabemos que para llamar primero a la función es el igual, y ahí es cuando nosotros le decimos a Excel que vamos a usar funciones. Entonces, en el momento que podemos contar, ponemos BD, y en ese exacto momento va a salir, va a salir varias opciones. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. ¿No es cierto? Primero, el igual, para llamar a la función.
Después, BD. Pero aquí, como podemos ver, hay muchos BDs, ¿no es cierto? BD contar, BD debest, BD max, BD mínimo, sumar. Pero lógicamente nosotros vamos a escoger el B contar. Aquí va lo que yo decía antes. ¿Qué pasa si yo pongo en minúscula? BD me va a salir que estoy llamando una función. Pero si yo pongo contar y abro paréntesis, el mismo Excel me va a decir, tiene que ser con mayúscula, porque toda función es con mayúscula. Y si le pongo en minúscula, me va a decir que la fórmula falta paréntesis o apertura del cierre. En español no está reconociendo esta fórmula, porque está en minúscula, y debería estar, como muestra aquí, en mayúscula. Entonces, ya que sabemos ya lo básico, ¿no es cierto? Que eso ya es más que básico, que es de contar, que es lo que nosotros vamos a implementar. Normalmente cuando nosotros le damos el B de contar, se abre automáticamente un paréntesis, diciendo que necesitamos ingresar los datos. En este caso sería, este dato sería ingresar los datos que sería nuestra tabla. Listo. Hasta ahí, todo fácil, ¿no es cierto? Pero ahorita solo ingresamos la tabla, o sea, solo estamos ingresando los datos. Ahora, ¿cómo le hago para poder, por ejemplo, seleccionar la columna de deuda con la de edad? Entonces, normalmente, siempre cuando se separa una función, digamos, ya aquí tengo seleccionado mis datos, estos datos ya están guardados. Ahora quiero seleccionar otros datos, siempre es el punto y coma, y como pueden ver, ya no está con interlineado. Ahora ya solo es una línea completa, diciendo que estos datos ya fueron guardados en nuestra función B de contar. O sea, hasta aquí llegó. Ya no se puede ingresar nada más, de aquí ya se cerró. Entonces nos vamos a la sección de deuda, que es H2, como se puede ver, H2, que es los datos que quiero recolectar. Punto y coma, muy importante punto y coma. Y como podemos ver, incluso Excel nos indica los pasos que tenemos que seguir. Por ejemplo, la base de datos ya está escogido. Nombre de campo ya está escogido. Ahora nos falta el criterio. Entonces ponemos dos puntos y vamos a edad. Ah, no, perdón, acá, edad. Y seleccionamos tanto la edad, o sea, la barra de edad, como en la sección que yo quiero introducir los datos. Cierro paréntesis y la función estaría trabajando. ¿Cómo sé que está trabajando? Porque aquí tengo 13. Y si me voy aquí a mi tabla, veo que tengo 13 aquí y 13 acá. O sea, tengo dos 13. Si yo quiero poner aquí, quiero, por ejemplo, buscar cuántos niños tienen la edad de 14 años. Entonces pongo 14 y me dice que 3 niños tienen 3 años. Quiere decir que 3 niños tienen 14 años. ¿Ok? O sea, ya me está recolectando toda esta base de aquí, me los está implantando de una forma fácil para no estar buscando uno por uno, sino que yo ingreso el dato y automáticamente Excel me cuenta, se podría decir, la repetición del 14. ¿Ok? ¿Hasta hay algún tipo de duda? No, licenciado. Todo claro hasta aquí, ¿no es cierto? Listo, entonces está todo claro. Aquí les tengo una pregunta. Si yo pongo B de contar, lógicamente me está diciendo que va a contar de una base de datos, porque BD es base de datos. Y esto de aquí es una base de datos. Nunca olvidar,
Toda tabla que venga con datos se llama base de datos. Entonces, si B de contar cuenta, ahora, ¿qué haría B de promedio? ¿No es cierto que B de contar cuenta, se podría decir datos repetidos de mi tabla? Hasta ahí todo estamos viendo, ¿cierto? Hasta ahí todos entendimos. Pero, ahora mi pregunta es, con un simple vistazo, ¿qué hace la función B de promedio? ¿No? Bueno, como la misma palabra dice, ¿no es cierto? Y es hasta un cierto punto redundante, B de promedio saca el promedio de una fórmula. Por ejemplo, aquí tengo primaria, ¿no es cierto? Y aquí tengo mi fórmula de B de promedio, lo cual está sacando el promedio de deuda de todo lo que es primaria. Toda la primaria está sacando un promedio de la deuda que tiene cada miembro de primaria. Entonces, es lo que hace B de promedio en una forma más rápida y concisa. B de promedio saca el promedio de datos que nosotros hayamos escogido. Y como podemos ver en el texto, dice, devuelve el promedio de los valores de un campo o columna de registros en una lista o base de datos que cumplen con las condiciones específicas. Muy importante esta palabra, específicas. ¿Por qué específicas? Porque en el momento que yo estoy aquí sacando mi B de promedio, yo pongo primaria, pero también quiero que saque secundaria, no va a poder porque solo estoy pidiendo primaria. Son cosas específicas. No puedo no puedo saltarme de primaria, que es la función la cual estoy llamando, y decir que me saque primaria y secundaria, cuando solo estoy en la fórmula poniendo solo primaria. O sea, es lo específico de esto. Solo es la primaria y me saca los resultados de primaria. Si yo quiero de secundaria, me va a sacar los datos específicos, solo de la secundaria. ¿Ok? O sea, solo va a sacar los resultados, el promedio de lo que yo escriba aquí. Listo. Y ahora me dirán, ¿cómo aplico esta fórmula en una base de datos? Como podemos ver, es muy similar a todas las funciones que hemos visto hasta ahora. Lo único que cambia, lo único que cambia es la orden que damos. Por ejemplo, está, si ustedes hacen un poco de memoria, en anteriores clases vimos B de promedio suma. Y automáticamente va a sumar las especificaciones que yo diga. Igualmente, tanto en B de promedio como en B de contar, toda la parte de aquí de la base de datos va a ser lo mismo según las especificaciones que yo quiera. ¿Ok? Es según lo que yo quiera recibir. Por ejemplo, en B de promedio, lógicamente quiero recibir el promedio numérico. No puedo coger, ya no podría, tendría que coger obligatoriamente deuda, ya que es la parte donde están se podría decir, el sistema numérico, lo cual yo quiero que sea con promedio. Si yo pongo B de promedio en esta parte de aquí, me va a salir error, porque esto de aquí es texto. Esto de aquí son datos textuales, no son numéricos. Entonces, cada función tiene su propia manera de utilizarse, con sus diferentes, se podría decir, diferentes condiciones.
B de suma va a ser lógicamente numérico. La parte debe contar va a ser lógicamente numérico, porque lo que vas a contar son los números que hay en edad. Y lógicamente en promedio, no vas a sacar, no se puede sacar promedio de primario. O sea, no le puedes sacar el promedio de letras. Entonces, eso tener muy en cuenta. Cada función tiene su condición. ¿Ok? Cada función tiene una regla, la cual debe aplicarse para que funcione. Entonces, voy a hacerles el ejemplo. En vez de primaria voy a poner aquí secundaria. Y como pueden ver, me va a sacar el promedio de cada sección, tanto de esta secundaria de aquí, esta secundaria de aquí, secundaria de aquí, secundaria de aquí, secundaria de aquí, y de esos números me va a sacar el promedio de la deuda. ¿Ok? Repito, si es que no quedó claro, ¿no es cierto? Pongo secundaria. Aquí veo que mi nivel es de secundaria. Entonces, como yo escogí B de promedio, quiero que me dé el promedio de solo secundaria, de solo los apartados con secundaria. Entonces me va a sacar el promedio de esta secundaria, que es 15, de este que es 25, de este que es 20 y este que es 15. Va a tomar estos números, solo estos cuatro números, y me va a sacar el promedio de esos cuatro números. Esto se usa mucho en lo que son calificaciones, tanto colegio como universidad. Llevan una base de datos similar a esta, lógicamente que mucho más extensa, ¿no es cierto? Porque son muchos estudiantes. Y gracias a esto se puede sacar el promedio y entregarles sus respectivas calificaciones. Por lo que vemos que Excel no solo sirve para empresas, sino también sirve para el día diario también. Por ejemplo, digamos, quiero sacar el promedio de mis propias notas, porque digamos, el profesor no me convence la nota que me dio. Entonces, lógicamente, yo creo mi tabla. Aquí, en cambio, ya no tendría que ser nombres, sino que solo es el nombre que usted escoja. Y las materias, bueno, las notas de sus materias, y podría hacer usted su propio cálculo para sacar el promedio de cada materia que usted tenga. Y si llega a tener una equivocación del profesor, podrá decirle, profesor, yo hice esta fórmula y gracias a esto me demostré que usted me está calificando mal. Entonces, también sirve para el día a diario y también sirve para también lo que es contabilidad de empresas. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna inquietud con lo que viene siendo B de promedio? No, profe. Todos estamos claros, ¿no es cierto? Entendimos cuál es la función de B de promedio. Listo, entonces, si ya entendimos qué es B de promedio, aquí va mi pregunta, ¿no es cierto? Para ustedes. Si B de promedio saca el promedio, lógicamente, porque es B de promedio, pero digamos, yo quiero sacar el promedio y además que me cuente, la función contar, cuántas, eh, cuántos chicos tienen 18 años y cuánto es el promedio de su deuda. ¿Ustedes ahí qué harían?
¿No hay una idea? ¿Alguien que tenga más o menos una idea, aunque no esté bien estructurada, de cómo podría hacerlo? Buenas noches. Sacando dos resultados. Es una opción, como ya vimos aquí, ¿no es cierto? Que aquí sacamos dos resultados, tanto lo que es contar como promedio. Pero hoy digamos que yo quiero sacar estos dos puntos. ¿Ustedes creen que se pueda? No creo que haga como licenciado, porque está bien solo la edad y el otro el promedio nada más. Sí, estamos bien encaminados. Bien. Es cierto, no se puede unir esto y esto. ¿Por qué? Porque va a haber una mezcla de datos. Porque no me va a sacar aquí el 3 y aquí el 16 como 6. Es imposible que me saque así. Entonces, si yo hago esto de aquí, digamos, yo tengo este BD promedio. Y aquí uno, digamos, punto y coma, 1. Este de aquí, o sea, esta fórmula de aquí, lo que me va a salir es un error. ¿Por qué? Porque ya como vimos, BD promedio eh, solo coge o solo selecciona cosas específicas. No puede mezclarse nada. ¿Por qué? Porque en el momento que se mezcla, se podría decir, se está cometiendo una incoherencia. ¿Por qué? Porque está yendo contra las leyes de B de contar o B de promedio o lo que viene siendo BD. Porque BD es algo específico que usted le da el resultado y no puede mezclarlo con nada más. Muy importante tener eso en cuenta. Porque, le digo por experiencia, normalmente en pruebas o entrevistas, me suele decir, quiero que estos dos resultados de aquí estén en una sola celda. Y lógicamente usted se rompe la cabeza diciendo, ok, tengo que hacerlo, tengo que poder, pero no se va a poder porque Excel no lo permite así. Tiene que tener una organización y una especificación para cada, se podría decir, cada requerimiento que tenga. ¿Ok? Hasta ahí todos claros, ¿no es cierto? Ya entendimos que no se puede fusionar. Sí. Listo. Ya entendimos que no se puede fusionar ningún código de BD porque son respuestas específicas y ya vimos la funcionalidad de cada BD, que se podría decir los más usados, que es BD suma, BD contar y BD promedio, que son los que más suelen aplicarse tanto en empresas como ya dijimos, colegios, usted mismo puede sacar un promedio de compra y venta de su negocio. Entonces ya vemos que gracias a pequeñas formulitas podemos sacar resultados al instante y sin estar escogiendo uno por uno, por uno, por uno, ya que gracias a esto nos saca, podría decir, de manera inmediata, sin dar tanta vuelta, en resumen. Listo. Entonces, ya vimos contar y promedio. Ahora, por favor, me ayudan quien da su plataforma, tercero de informática, y nos vamos a la sección de preguntas de la clase 1.2. Por favor. Listo. Vamos aquí, bueno, aquí suele decir resolver cuestionario. A mí sale así por lo que yo soy docente. Vamos a comenzar intento. Y aquí vamos con las preguntas. Voy a mover esto acá. Listo. Dice, elegir la opción que corresponda. ¿Cuál trabajo realiza la función B de contar? Vamos con la A.
La función B de contar en Excel cuenta los registros dentro de una columna numérica que pertenece después de aplicar un grupo de criterios sobre los datos. Opción B. La función B de contar en Excel cuenta los registros dentro de una base que pertenece a una base que pertenece después de aplicar un grupo de criterios sobre los datos. Según lo que hemos visto, ¿cuál sería la respuesta correcta? La primera, Lice. En efecto. Por aquí la pregunta es, ¿y por qué no sería la B? ¿Alguien tiene algún tipo de idea? ¿Por qué la B que tiene la función B de contar en Excel cuenta los registros dentro de una base? Aquí eso es lo importante, que cuenta los registros dentro de una base que permanece después de aplicar un grupo de criterios sobre los datos. Ustedes me dijeron que la respuesta correcta es A, pero ¿por qué la respuesta B es incorrecta? Profe, pues, que por lo que no se puede, contar letras, solo números. Ok, estamos encaminados. Ok, es una buena Porque está respuesta. aplicando a la ley de la Excel de los números que, que incluye de cada datos. Tiene sentido, claro, porque me está diciendo que yo cojo una base. Entonces, ahí está diciendo que cojo toda la base de datos, que en este caso, vamos a hacer el ejemplo mucho más práctico. Me está diciendo la pregunta, la respuesta B, que cojo toda esta base de datos y ya está, eso es todo. Entonces, no hay una especificación, no está diciendo, ok, entonces tengo que especificar qué celda debo escoger, qué dato debo escoger. Entonces, como podemos ver, la respuesta B en otros casos será la A, porque el cuestionario, eso sí, leer por favor muy bien las respuestas, porque cada cuestionario tiene preguntas intercambiadas. Digamos, a alguna persona le puede salir la A, la respuesta A en la B. Entonces, por favor, sí, leer bien las respuestas para que no haya ningún tipo de error. Entonces, como decía, aquí me está diciendo que solo tomo la base de datos, lo cual ya vimos, no se puede solo coger la base de datos, se debe especificar qué se quiere escoger, qué se quiere sacar. Entonces, como vemos, la B es un dato erróneo, lo cual ciertamente es la A. Vamos a la siguiente pregunta. Y aquí nos sale. Elegir verdadero y falso. La función B de promedio devuelve el promedio de los valores de un campo o columna de registros en una lista o base de datos que cumplen condiciones específicas. Verdadero, si no estoy mal, Lice. Ok. ¿Alguien más que tenga otra observación o quiera decir que es otra respuesta? Ya, vamos a analizar esta pregunta, ¿no es cierto? La función B de promedio, que ya vimos que saca el promedio, devuelve el promedio, vaya la redundancia, de los valores de un campo, columna, muy importante esto. Campo, columna, como ya vimos. Campo, o también llamado columna, ¿ok? De registro en una lista o base de datos. En una lista o base de datos, ¿ok?
que cumplen las condiciones especificadas. Que cumplen las condiciones especificadas. Entonces, después de haber entendido esto, la respuesta correcta sería ¿Verdadero? Verdadero. exacto, mis estimados. Como que puede ver, devuelve por medio de los valores de un campo columna de registro en una lista de base de datos que cumplen las condiciones especificadas. Por favor, tener eso muy en cuenta. B de tanto, o sea, sumar, contar, eh, promedio, saber por favor y no olvidarse que solo toma listas o base o bases, la lista y la columna, específicas. Por favor, no olvidarse de eso. Toma datos específicos. Por favor, no olvidarse de eso, porque he visto mucha gente caer en eso y suele ser un error muy común. Entonces ya saben que BD solo escoge listas o datos específicos y los transforma en datos específicos. Los toma específicamente, los resuelve específicamente. ¿Ok? No puede haber, no puede haber una confusión, no puede haber una mezcla de datos. ¿Por qué? Porque estaría incumpliendo la orden de BD, porque es BD de base de datos, promedio, calcular la base de datos de, bueno, sacar el promedio de una base de datos según los requerimientos que usted imponga. Entonces vamos a dar terminar intento, enviar todo y terminar. Y podemos ver que tenemos nuestra respectiva calificación de las preguntas de la clase 1.2. Aquí les dejo un rato aquí para que tomen captura o tomen nota para que después lo resuelvan o si ya lo resolvieron. Muy bien. Esta es la primera pregunta. Recuerden leer bien la respuesta porque están intercambiadas las respuestas. Por ejemplo, esta de aquí, para una persona puede estar acá. Daniela, sígueme. Le dicen buenas noches. Yo ahorita me entré aquí en la plataforma que descargamos de Play Store El modo y ya. todavía no están las tareas asignadas. Ok, mi estimada, tenemos problemas en este momento con el módulo, con la aplicación que hicieron descargar. Es más recomendable que uses un navegador desde el celular, o sea, el Chrome, si tiene Chrome, el Firefox, o sea, donde usted navegue por internet, es más recomendable que use la plataforma, porque estamos teniendo Ah, ya, problemas con el entonces. Moodle y a veces o no sale las actividades o a veces ni siquiera les deja responder, entonces mejor es responder desde el navegador. Ah, ya, le dicen muchas gracias. Es verdad, licenciado, porque yo también tuve problema en mi teléfono, tal es caso, hago mis tareas en la lacto, ahí me sale todo. Sí, es más recomendable siempre el navegador, porque la página del colegio fue diseñada más para el navegador, solo que para, se podría decir, más comodidad de ustedes, se puso esto de Moodle, pero algunas aplicaciones de Moodle o algunos requerimientos de Moodle y la página como que chocan y no se recopilan bien y ahí es el problema. Entonces es mejor que lo hagan desde su navegador y les dejaré responder sin ningún problema. Les dejo la pregunta 2 para que copien o hagan captura para que después lo puedan resolver. Y listo. Hasta aquí ningún tipo de pregunta, todo está claro, no tiene ningún tipo de inquietud. No, licenciado. Listo, mis estimados. Entonces, esta sería la clase de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí. Aprendimos algo muy importante que se utiliza mucho en la base de datos. Tener eso en cuenta, se utiliza demasiado en base de datos.
lo cual sí es recomendable que repasen, tengan una pequeña guía para poder hacerlo si es que llegan a tener un trabajo donde aplique este tipo de criterios. Esta sería toda la clase por hoy. Muchas gracias por estar aquí. Tengan buena noche. Igualmente, licenciado. Igualmente, licenciado. Hasta luego, mis estimados. Sí. Hasta luego, Buenas licenciado. noches, Tengan muy buena noche. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Muy buena noche. Hasta luego, Licen. Hasta luego.